Palabra de Dios, Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Hola, Iglesia Gozo Santo. Shalom. Aunque estoy en la lejana Corea, cada vez que pienso en ustedes y en la familia del misionero Daun Chung, me pongo a orar. Pido bendición para ustedes en el nombre de Jesús y me alegra mucho poder encontrarme con ustedes. Hermanos, Dios es el Creador. Él es el dueño de todas las cosas y por esta razón no le hace falta nada ni tiene alguna debilidad. Y lo maravilloso es que Él es nuestro Padre. ¿En quién creen ustedes? Ustedes creen en Jesús y por eso vienen a la iglesia y se presentan ante Dios. La Biblia dice que los que creen en Jesús tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Todos ustedes son bienaventurados porque se han convertido en hijos de Dios. Hermanos, ¿tienen alguna dificultad? ¿Tienen alguna preocupación? ¿Tienen algún dolor? Ahora se los dije, ¿verdad? Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿quién es el que puede solucionar todas las cosas? Es Dios. Pero Dios nos dio la llave para abrir los cielos. Esa llave es Jesús. Cuando oramos en el nombre de Jesús, Dios contesta. Los cielos se abren y Dios contesta. Hermanos, mi nombre es Moon-hee No. Ustedes también tienen un nombre, ¿verdad? ¿El nombre de Dios cuál será? Así es, Jesús. Dios puso todas las cosas en su nombre y nos las entregó. Salvación, vida, poder, sanidad, restauración. Ustedes y yo debemos estar agradecidos porque tenemos su nombre. Creemos en su nombre. Hermanos, Jesús vino a salvar a los pecadores, pero ¿por qué habrá venido como hombre? Jesús es Dios, ¿verdad? Lo espiritual es invisible, no tiene cuerpo como nosotros, y por eso no puede derramar sangre. Sin embargo, Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, no hay perdón. Entonces, sabemos que es necesario el derramamiento de sangre, pero ninguno de nosotros, por ser pecadores,
puede morir y derramar su sangre por el pecado de otros. Por esta razón, se necesitaba una sangre justa y sin pecado. Es por esto que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, vino a este mundo por el Espíritu Santo, a través del cuerpo de María. De esta manera es que Jesús, viniendo con cuerpo de hombre, derramó su sangre en la cruz. Nos perdonó con su sangre y nos guió al cielo cuando éramos merecedores del infierno. Esta es la gracia. Y en este momento todos nosotros la estamos disfrutando. 그런데 여기서 중요한 거. 여러분, 내가 여러분 보고 싶다고 Digamos que compré un tiquete a Colombia para poder verlos a ustedes. Pero cuando fui al aeropuerto se me olvidó traer el tiquete. Entonces, ¿puedo montarme en el avión? No puedo. ¿Por qué? 수 있을까요? 없어요. 왜? 이 비행기 티켓이 Porque solo los que tienen el tiquete tienen el derecho de entrar al avión. Hasta el día de nuestra muerte, hasta el día en que estemos en la presencia del Señor, el día del Señor, no podemos desechar jamás el nombre de Jesús. Dijimos que Jesús vino a este mundo como hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Para que derramando su sangre obtuviéramos el perdón de los pecados y podamos ser llevados al reino de los cielos. Hoy vamos a estudiar la primera escena del ministerio público de Jesús como Hijo de Dios. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Es la conversión de agua en vino en las bodas de Caná. 그 기적인 거예요. 여러분, 예수님이 혼인잔치에 초대받아서 Hermanos, Jesús fue invitado a las bodas con sus discípulos y con María. 그런데 여기에서 가장 Pero en esta boda se acabó lo más importante, el vino. 잔치집에서 가장 En ese entonces, lo más importante en los banquetes era el vino. Entonces imaginen cómo se habrán sentido los organizadores de la boda cuando se terminó el vino. En ese momento, María se dio cuenta que este problema no lo podían solucionar ellos, pero solo Jesús podía hacerlo, y por esta razón salió ante Jesús con el problema. 예수님 지금 Jesús, se acabó el vino, por eso necesitamos vino, le dijo María a Jesús. 그런데 예수님은 따뜻하게 그래요? 내가 그러면 정말 Sin embargo, Jesús no le respondió cálidamente diciendo, ¿en serio? Entonces por el poder de Dios voy a convertir esta agua en vino y solucionaré este problema. Sino que muy fríamente se negó diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 아직 내 때가 이르지 않았어요. 라고 거절한 거예요. 그때 마리아가 얼마나 마음이 상했어요. Al oír esto, María pudo haberse sentido mal, pero María confió que todo se solucionaría en el tiempo de Dios. 이 일을 해결하실 것을 믿고 있었어요. 여러분, 여기에서 마리아를 통해서 우리가 배울 Aquí hay algo que podemos aprender de María. 믿음이라는 건 뭐죠? 내가 할 수 없는 일들, 내가 해결할 수 없는 문제, 이것을 누구에게 가져 ¿Qué es la fe? Es reconocer que cuando nos enfrentamos a algo, a lo que no podemos enfrentar o solucionar, se lo llevamos ¿a quién? Se lo llevamos a Jesús, porque Él solucionará, Él responderá. Esto es la fe. Pero también es entender que a pesar de no tener una respuesta inmediata, tendremos respuesta y solución en el tiempo de Dios. No en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios.
En su tiempo, Dios verá mi fe y responderá y solucionará. Esa espera también es fe. 해결하실 것이다라는 그 기다림의 믿음인 거예요. 우리가 가장 힘든 게 뭐죠? 기다림. ¿Qué es lo que más se nos dificulta? Esperar. Sabemos con certeza que Dios sanará, solucionará y responderá. Pero como no vemos, como no sabemos cuándo será, nos cansamos y entramos en tentación. Por eso es importante la fe. 우리는 시험에 드는 거예요. 그래서 우리에게 믿음이라는 것이 여러분 중요한 거예요. 여러분, 제 간증을 할게요, 잠깐. 저에게 Hermanos, 기니까 잠깐 les voy a dar un testimonio que la familia del misionero Daun Chung ya conoce. Voy a hacerlo resumido para no extenderme. Desde hace 1 año y medio padecí una gran dificultad. Fue una situación muy difícil en la que no podía hacer nada a través de mis capacidades. A pesar de esto, seguí trabajando en solucionar esta situación a través de mis propias fuerzas. Pero cada vez que oraba, Dios le manifestaba a mi corazón que ya no debía confiar en la inútil ayuda de los hombres, sino que debía confiar únicamente en Él. Y además me manifestó que debía soltar todo a lo que me aferraba, debía estar en quietud. 나는 힘을 다 뺀 것 같은데? 무슨 힘을 Pero yo creí que ya estaba en quietud. ¿Por qué me dice que debo soltar? Saben, hermanos, irónicamente para vivir ante Dios, uno no puede usar su propia fuerza, sino que debe estar en quietud. Hermanos, ¿en dónde están ustedes poniendo sus fuerzas? ¿En quién o qué están confiando más que en Dios? ¿A qué se están aferrando más que a Dios? ¿En dónde están concentrando sus fuerzas? Pero Dios está esperando que nos soltemos completamente, que estemos en quietud. Por mi parte, como finalmente no podía hacer nada, lo entregué todo a Él y lo solté todo. Y desde ese momento Dios empezó a orar. Hermanos, cuando uno cae en el agua, ¿qué debe hacer? ¿Debe tensionarse o estar en quietud? Uno debe estar en quietud para poder flotar y vivir. ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Si uno se tensiona, el agua se lo traga a uno y llega la muerte. Así es la fe en Dios. ¿Quieren tener solución? ¿Quieren tener respuesta? ¿Quieren ser sanos? 힘들이 다 빼. 야, Entonces deben dejar de aferrarse a sus propias fuerzas y así Dios les ayudará. En lo único que ustedes deben concentrar sus fuerzas es en la palabra de Dios, es en el nombre de Jesús, es en Dios. Antes confiábamos en el mundo, pero ahora debemos soltarnos y aferrarnos únicamente a la palabra de Dios, aferrarnos al nombre de Jesús para experimentar el cambio. Aleluya. Así es como Dios obrará, porque Él quiere que esperemos en Él. Y cuando Dios responda a su tiempo, veremos una respuesta que va más allá de nuestro entendimiento. Y veremos cómo dará una maravillosa provisión y respuesta. 우리가 마리아처럼 문제를 하나님한테 가져가고 또한 Así como María, les suplico que tengamos la fe para llevar nuestros problemas a Dios y esperar su respuesta. 예수님은 이제 예수님이 일할 때가 됐다고 생각을 한 거예요. 그러니까 Ahora, cuando ya era el tiempo, Jesús le mandó a los que servían que llenaran de agua 6 tinajas de piedra que estaban allí. 그 전에 마리아가 그 하인들에게 뭐라고 얘기했냐면 ¿Qué
¿Qué le había dicho María a los siervos previamente? Que hicieran todo lo que Jesús dijera. 순종하면 된다라고 얘기를 했어요. 근데 예수님이 이제 하나님의 때가 이르렀을 때 하인들에게 Y cuando fue el tiempo, Jesús le dijo a los siervos que tomaran 6 tinajas grandes, no tinajas pequeñas, sino 6 tinajas grandes y las llenaran de agua. 하인들은 무슨 소리야? 어떡하라고? En ese momento, los siervos pudieron haber dicho, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere que hagamos? Pero ellos en obediencia llenaron las tinajas de agua. 얼마만큼 채우라고 양을 얘기하는 En este punto, lo importante es notar que Jesús no dijo hasta dónde debían llenar las tinajas. Simplemente dijo que las llenaran. Pero como estos siervos tenían la fe que Jesús haría algo, llenaron completamente las tinajas de agua. 채운 거예요. 그때 예수님은 그 자리에서 바로 물이 Sin embargo, Jesús no convirtió inmediatamente el agua en vino, sino que simplemente le dijo a los siervos que sacaran de la tinaja y se la llevaran al maestresala. 저 같으면 이 물을 왜 잔치집에 이 잔치하는 장소에 왜 갖고 가지? 이거 갖고 갔다가 나 욕먹으라고? Si hubiera sido yo, me hubiera preguntado, 이랬을 것 같아요. Jesús, ¿por qué quiere que lleve esta agua? ¿Quiere que me insulten? ¿Qué es esto? 오직 예수님이 말씀 Sin embargo, estos siervos fueron totalmente obedientes al mandamiento de Jesús y llevaron lo que sacaron de la tinaja. Hasta ese momento, lo que llevaban era simplemente agua, pero cuando en obediencia la llevaron al maestresala, el agua se convirtió en vino. 여러분 여기서 가장 중요한 거 Hermanos, lo importante en este punto es la obediencia. La obediencia atrae estos milagros. 나를 통하여 일하시도록 우리 계속 Hermanos, ¿qué tal si somos constantemente obedientes al Señor, sin importar nuestra lógica o nuestros sentimientos? 이렇게 하나님의 역사를 La fe y la obediencia atraen la obra de Dios. 잔치집에서는 너무나 Hermanos, en ese momento, en el banquete, todos estaban alegres, porque estaban bebiendo el vino más delicioso y dulce que habían bebido en sus vidas. Hermanos, este banquete estuvo a punto de convertirse en un caos. Pero si el Señor está con nosotros, el caos se puede convertir en un banquete. Las dificultades se convierten en motivo de gozo. Hermanos, ¿están padeciendo alguna dificultad? ¿Tienen algún problema? Entonces es la oportunidad para que experimenten la obra y los milagros de Dios. Hermanos, ¿qué tal si a través de la fe y la obediencia experimentamos juntos cómo obrará Dios para que luego demos testimonio de Él? Los siervos no llenaron hasta cierta parte las tinajas, sino que las llenaron hasta el borde. Esta es nuestra tarea. 하나님이 무엇을 우리에게 요구하시든 간에 Sin importar lo que Dios nos pida, sin importar lo que Dios nos mande, nuestra tarea es obedecer. 하나님은 우리에게 주기를 원하세요. 그런데 하나님 Dios quiere darnos, pero nosotros constantemente nos estamos aferrando a algo. Sin embargo, debemos soltar para que el Señor nos pueda dar. 하나님은 우리에게 계속 주기를 원하시는데 El Señor quiere darnos constantemente, pero somos vasijas muy pequeñas y por eso no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar. 믿음의
Pero al agrandarnos como vasijas a través de la fe y la obediencia, podremos disfrutar todo lo que Dios quiere darnos. 여러분들, 저와 여러분들은 예수님이 요구하시는 것은 오직 믿음과 순종이라는 거. 많은 거 아니에요. Lo único que el Señor nos demanda es fe y obediencia. Él no pide nada más. Dios no pregunta cuánto tenemos o cuánto sabemos. Él solo ve cuánto confiamos en Él, cuánto le amamos, cuánto le obedecemos. Y al ver esto es que responde. 여러분, 가나안 잔치에서 포도주가 떨어졌을 때 그때 예수님이 Hermanos, 하셨기 때문에 solo porque Jesús estaba en ese banquete, el problema tuvo solución. Emmanuel. 아시죠? 임마누엘 Todos saben qué significa Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, conmigo. Dios está con nosotros los 365 días del año y las 24 horas del día. Dios con nosotros. 생각해 보세요. 지금 나는 너무 어려워. Entonces, pensemos esto. ¿Será que estamos solos en medio de las dificultades, el dolor, la ansiedad? No, Dios es Emmanuel. Él es quien estará con nosotros, incluso después de la muerte. Él nunca nos dejará. En este momento está en nuestro interior, está cuidándonos, está oyéndonos. 여러분들의 소리를 듣고 계시는 분이세요. 여러분, 그 임마누엘 하나님은 지금 여러분들이 Dios, Emmanuel, conoce las dificultades, el dolor, las angustias que ustedes están padeciendo. Él lo sabe. Pero Dios pide que por la fe salgamos en oración ante Él. 맡기길 원하세요. Él quiere que le confiemos todo a Él. 뭐라고 말씀하냐면 La Biblia nos enseña que todos nuestros problemas debemos rendírselos a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Jesús. 여러분, 기도는 La oración es hacer que Dios obre. 기도는 내가 할 수 없는 거. La oración es rendirle a Jesús todo lo que para nosotros es imposible. Entonces, ya no es mi problema, no es mi preocupación. ¿Quién es el que solucionará? Jesús es quien solucionará. Hermanos, están rindiéndole todo a Dios. Están orando constantemente. 걱정하고 이게 아니라 Como los hombres del mundo, no podemos estar preocupados o angustiados, sino que debemos orar. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Al principio se lo dije, ¿verdad? Hay una llave que Dios nos ha otorgado, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Cuando lo usamos, se manifiesta el poder de Dios. Les suplico que usen y experimenten el nombre de Jesús todos los días. 가나안 혼인잔치에 많은 사람이 있었어요. 그런데 En la boda de Caná 모두가 hubo muchas personas, pero ¿será que todos eran conocedores del milagro de Jesús? 알고 있었어요. ¿Será que todos lo vieron? 보았을까? ¿Lo experimentaron? No. Únicamente las personas que estaban con Jesús, María, los discípulos y los siervos pudieron ser partícipes de lo que hizo Jesús. Ellos vieron. Hermanos, no podemos pensar que por venir a la iglesia todos se encontrarán con Dios o serán salvos. 참가자가 되는 것이 아니라 No podemos
ser participantes, sino cristianos que experimenten a Dios. No podemos seguir yendo a la iglesia para quedar chuleados en una lista, sino para encontrarnos con Dios, disfrutar su amor y experimentar su poder. Les quiero preguntar, ¿vamos a ser como los participantes de la boda de Caná, que solo comieron y bebieron? ¿O vamos a ser como los que vieron y experimentaron el poder de Dios cuando Jesús convirtió el agua en vino? ¿Vamos a ser los que experimentan a Cristo? En esto debemos evaluarnos. Hermanos, en el libro de Job, vemos que Job sufrió grandemente, pero a pesar de todo, él se aferró a Dios hasta el final. Por eso, en Job 42:5, Job confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, escuchamos constantemente predicaciones y testimonios donde nos dicen que Dios está vivo y que tiene poder. Pero es el tiempo de que cada uno de ustedes, de primera mano, experimente el poder, el amor y la grandeza de Dios. Desde este momento, tanto ustedes como yo, no podemos seguir siendo de los que solo han escuchado indirectamente acerca de Dios, sino que debemos ser de los que experimenten directamente a Dios. Espero que podamos dar testimonio y decir: yo también me encontré con Dios, obtuve solución a mi problema, tengo respuesta a mi oración. Puede ser que su problema no obtenga solución en este momento. Puede ser que no tengan sanidad en este instante, pero esto no significa que han sido desechados por Dios. No significa que son odiados por Él. Conocen a Daniel y sus amigos, ¿verdad? En Babilonia se servía otros dioses, eran idólatras. Y en ese entonces, el rey Nabucodonosor le dijo a los amigos de Daniel que si no adoraban a estos dioses, serían puestos en un horno de fuego que estaría 7 veces más caliente de lo que estaba acostumbrado. Pero estos amigos no tuvieron miedo. ¿Saben qué respondieron? Rey, aunque nos pongas en el horno de fuego, como Dios está vivo, como Él conoce esta situación, Él nos rescatará. Pero lo más maravilloso que dijeron es lo siguiente: aunque Dios no nos rescate del horno de fuego, jamás nos postraremos ante los ídolos y únicamente creeremos en el Dios viviente. En ese momento, cuando fueron arrojados a este horno de fuego, que estaba 7 veces más caliente de lo habitual, estos amigos no murieron, porque Dios los cuidó. Ellos salieron vivos. Pero lo más importante de esta historia no es que salieron vivos, sino que decidieron confiar en Dios hasta el final. A pesar de que no fueran rescatados del horno de fuego, la fe es la mayor bendición. Si por la fe y la obediencia confiamos, seguimos y oramos al Señor, podremos ser sanados. Tendremos soluciones. Tendremos respuesta. Pero hermanos, ¿saben qué es lo más importante? Confiar en Dios a pesar de que no lo haga. Amar a Dios hasta el final.
dar gracias a Dios hasta el final. Esta es la mayor bendición. Les comenté acerca del más grande sufrimiento que he padecido en mi vida. Fue muy, muy, muy duro. Pero Dios me guió a través de la promesa que se encuentra en Ezequiel 16:6 y me dijo que viviría a pesar de estar revolcándome en mi propia sangre. Tanto era mi sufrimiento que me sentía así, revolcándome en mi propia sangre. Sin embargo, al decidir guardar mi fe hasta el final, a mí, que estaba llena de heridas y revolcándome en mi propia sangre, me tomó, me limpió, me cubrió, me abrazó, me sanó. Como era un gran problema, al principio oraba solo por el problema. Señor, soluciona este problema. Dios, creo que voy a morir. Soluciona este problema. Pero mientras oraba, cambió mi petición. Señor, aunque no sea solucionado mi problema, aunque lo pierda todo, permíteme guardar la fe. Dios, aunque me quiten todo, aunque lo pierda todo, no permitas que nunca sienta resentimiento contigo. Nunca permitas que te odie, que hasta el último momento esté agradecida, que hasta el último momento te ame, que hasta el último momento guarde la fe. Esa fue mi oración. Cuando esto ocurrió, Dios solucionó todos mis problemas. Cuidó todo lo que estaba a punto de perder. Pero lo más importante es que guardó mi fe y me hizo aferrarme más a Él, confiar más en Él y amarle mucho más. La mayor bendición que recibí no es que el Señor guardó todas mis cosas, sino la fe, el agradecimiento, el amor. Esa fue mi gran y mayor bendición. Hermanos, en Isaías 49, 15, 16 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Hermanos, ustedes están en las manos de Dios. Dios los sostiene. ¿No sienten cómo se renuevan sus fuerzas? Levántense de nuevo, regresen a Dios. Por último, quiero compartirles algo que siempre me levanta. Cuando me estoy preguntando dónde está Dios y estoy muy angustiada, hay un pasaje que siempre me levanta. Se los voy a leer. Miqueas 7:8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. 라고 말씀하고 있어요. 여러분, 마귀는 Hermanos, el diablo trae problemas, enfermedades y dolor de día y de noche con el objetivo de destruirnos, para hacernos resentir con Dios, para alejarnos de Dios, haciéndonos creer que no existe. Pero lo más importante es que Dios, Emmanuel, siempre está con nosotros. Hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, Satanás creyó que había vencido. ¡Ah, tuve la victoria! Pero fue todo lo contrario. Porque ¿saben qué fue lo que pasó? Jesús no quedó muerto, sino que resucitó al tercer día.
Dios es el experto en cambiar todas las peores circunstancias. Por las dificultades podemos sentirnos derrotados, sentir que ya no podemos más. Pero como se los dije anteriormente, Dios nos dice que nos dará vida a pesar de estar revolcándonos en nuestra propia sangre. Él nos rescatará. No podemos dejarnos vencer por el diablo cuando nos ataque, sino que debemos hacer que se asuste. Debemos hacer que el diablo diga: con este no se puede, este ama mucho a Dios, cree mucho en Dios, le agradece mucho a Dios. Debemos hacer que el diablo se canse de nosotros y se vaya. Sin importar las circunstancias, debemos orar por medio de la fe. Debemos amar a Dios. Debemos agradecerle a Dios. Y de esta manera, el diablo, a pesar de que al principio les pondrá muchos problemas y tratará de derribarlos, él va a huir. Hermanos, seguramente entre ustedes hay algunos con gran dolor, otros con enfermedades y otros que están en tentación. Pero hoy los exhorto a ponerse de pie en el nombre de Jesús. Ustedes deben usar su voluntad y desde el momento en que se vayan a poner de pie, el Señor los tomará, el Señor los levantará. El diablo seguirá tratando de engañar, diciendo: tú no puedes, has pecado mucho, yo sé lo que hiciste cuando estabas solo, tú no puedes, tú eres un pecador, Dios no te recibe a ti, Dios te odia. Esto es 100% engaño del diablo. Sin embargo, Dios dice: todos los pecadores vengan a mí, sin importar sus pecados, sin importar el dolor o la tristeza, vengan a mí. Si vuelven a mí en arrepentimiento, yo los recibiré a todos, los abrazaré, los amaré, y si se arrepienten, no me acordaré de sus pecados. Esto es el Evangelio. Desde el momento en que nos arrepentimos, desde el momento en que confesamos nuestros pecados, en el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso nos perdonará y no se acordará de nuestros pecados. Esta es la gracia. Hermanos, ¿no sienten nuevas fuerzas? ¿No tienen nuevas energías? ¿No tienen ganas de salir corriendo hacia Dios? Hoy es el momento para que ustedes y yo nos postremos ante el Señor, nos arrepintamos y disfrutemos la libertad. Es el tiempo de bendición, es el tiempo de gracia. Ya no puede ser que el diablo nos ataque y nosotros nos veamos perjudicados, sino que debemos hacer que el diablo se asuste de nosotros, que se canse y huya. Debemos usar el nombre de Jesús. Los exhorto a que en el nombre de Jesús expulsen las enfermedades, expulsen los demonios, expulsen el dolor, expulsen la tristeza, expulsen los problemas y que disfruten que Dios está vivo. Aunque los problemas no parezcan tener solución inmediata, lo más importante es que guarden la fe hasta el final, que amen a Dios hasta el final y que en todo demos gracias. Esta es la gracia. No sé si alguna vez iré a Colombia. Puede ser que nunca nos encontremos en esta tierra, pero hagamos un pacto. Guardaremos el tiquete de salvación. Nunca dejaremos el nombre de Jesús y nos encontraremos en el reino de los cielos. Cuando nos encontremos en el reino de los cielos, yo les diré: soy la hermana de Corea que les predicó. Y ustedes me van a decir: yo escuché su predicación desde Colombia. Yo guardé mi fe hasta el final y llegué al reino de los cielos. Encontrémonos de esa manera. Hagamos ese pacto.
Ahora vamos a terminar. Bueno, entonces, de María aprendimos que debemos llevar los problemas a Jesús y que debemos esperar el tiempo de Dios para su respuesta, es decir, el Kairos. Y de los siervos aprendimos que sin importar el mandamiento del Señor, debemos ser obedientes. Esto es lo que aprendimos. Y finalmente, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es nuestro Padre. En Jesucristo todos los días tenemos la victoria. Hasta el final, guarden su fe. Tengo la esperanza que nos veremos en el cielo. 샬롬.